Hola, aquí de retorno. John Cava, expresidente cívico con nosotros aquí en la línea, en la pantalla. John, ¿cómo le va? Buenas noches. Bienvenido aquí al Periodismo de Cuenta. ¿Cómo está, Iván? Muy buenas noches. Un placer estar una vez más en su programa. Bueno, hemos llegado al punto que ya nos imaginábamos antes del censo, después del censo, antes de los resultados, después de los resultados. Nos imaginábamos este tipo de escenario, ¿no? De la pérdida de un escaño, de la pérdida de habitantes, de la pérdida de recursos económicos. ¿O se imaginó otra cosa, don John? En la última oportunidad que compartimos el programa, estimado Iván, ya podíamos pronosticar este escenario, por lo menos vinculado a Chuquisaca. Quién sabe, a muchos, me incluyo, nos ha sorprendido que únicamente Chuquisaca perdería un escaño y Santa Cruz ganaría un escaño. ¿Cómo le llamó la atención que solamente perdamos un escaño? Me llamó la atención, no en el caso de Chuquisaca, sino que haya sido o vaya a ser la única modificación a nivel de país. Se pensaba que algunos otros departamentos más podían tener un similar comportamiento de pérdida de personas en cuanto se refiere al número de habitantes, pero resulta que únicamente un escaño es el que se va a mover y lamentablemente nos toca perder a los chuquisaqueños. Estaba por ahí el cálculo para Chuquisaca, pero a nivel nacional que las otras regiones un poco no se mueva nada, eso un poco me llamó la atención. John Cava, cuando hay instituciones, representación cívica, no cívica, algunos que hablan sobre el asunto manifiestan que Chuquisaca debería oponerse, Chuquisaca debería observar los resultados. ¿A usted le da un síntoma de que hay otra realidad, hay otro tipo de realidad en el departamento de Chuquisaca para que nos haga pensar, revisando resultados, que podemos, no sé, mantenernos la situación como estábamos con 10 diputados, con 10 escaños en el departamento de Chuquisaca? ¿Qué dice usted? Mire, Iván, por información en los medios entiendo que mañana va a haber alguna reunión que está convocando para analizar este tema en la gobernación. Y lo que más debemos ser, más aún las autoridades y representantes institucionales, es ser serios y además responsables con Chuquisaca y con las instituciones que representan, sean públicas o sean estas institucionales. En ese ámbito, antes del censo ya presumíamos qué suerte podíamos tener los chuquisaqueños con referencia a la pérdida de un escaño parlamentario. Eso estaba dentro de las posibilidades que ya se pronosticaban. Por lo tanto, hoy querer señalar en no creer en el censo es no aceptar nuestra realidad. Y cuando uno no acepta una realidad, lamentablemente no reflexiona y menos no mejora. Y lo que le está haciendo falta a nuestro departamento es, a partir de esta realidad que tuvimos similar el año 2012, no hemos hecho nada para mejorar, para crecer, para desarrollar y finalmente para revertir la constante migración del campo a los pueblos, del campo a las ciudades, a otros departamentos que se han ido dando estos últimos 20 años. Por lo tanto, Iván, ahí tiene que ir el enfoque. Nos tenemos que ya ponernos a trabajar más allá de la pérdida de un escaño parlamentario. Lo que sí preocupa es la pérdida de recursos económicos, porque eso está directamente vinculado, por lo menos a alrededor de 17 municipios de los 29 que tiene nuestro departamento, a que sus presupuestos a partir del próximo año sean menores. Ya les han pasado ya los techos presupuestarios. A 19 municipios. A 19 municipios donde su techo presupuestario para la gestión 2025 es menor que esta gestión que están concluyendo. Ese es el tema mucho más delicado, mucho más determinante que en este momento tratar de generar
una distracción, no enfocarnos en el análisis verdadero de la pérdida de un escaño, sino en la pérdida de recursos económicos, y ahí sí se tendrá que trabajar en propuestas, en planteamientos, en revertir. Lo del escaño es imposible revertir, porque no se va a repetir un censo. Y si se repite un censo, nuestra realidad va a ser la misma. ¿Qué va a cambiar, Iván? ¿Qué va a cambiar? Nada. Por lo tanto, ya no seremos irresponsables con la población, actuemos con seriedad, no preelectoralicemos todo, y más bien al contrario, empezaremos a buscar mecanismos para buscar, no sé si compensación o fondos de desarrollo, pero aquellos que vayan a compensar esa pérdida de recursos que les va a afectar a 19 municipios de nuestro departamento, lo cual es mucho más viable si hay una propuesta seria, unificada, que es lo más importante, y de alguna forma generar a nivel nacional desde Chuquisaca esa nueva redistribución de recursos a través de un nuevo pacto fiscal, que eso sí, trate de no ser dramático estos 10 años para Chuquisaca y para otros departamentos también, con municipios que cada vez reciban menos, y en 10 años estaremos lamentando y teniendo los mismos resultados que ahora. Bueno, hago una revisión de más o menos lo que se dijo, ¿no?, después de conocerse la información sobre la pérdida de un escaño. El presidente cívico, su predecesor, usted fue presidente del comité cívico, ahora quien ocupa ese cargo, Pánfilo Puma, me dijo: nosotros por eso estábamos en desacuerdo que se haga un censo, porque sabíamos de estas consecuencias, ¿no?, por un lado. Por otro lado, nosotros sabemos que este censo está mal hecho. Pregunté entonces al INE, ¿hay reportes de algunas comunidades, de algunos municipios donde no hayan llegado, donde no hayan levantado datos? Me dicen que no. Bueno, entonces, si no aceptamos los datos, si estábamos en contra de llevar adelante un censo porque sabíamos más o menos la realidad, ¿no le parece que es taparse los ojos frente a una realidad, don John Cava? Es exactamente lo que usted está señalando, Iván. Por eso decía, hay que aceptar. Cuando a uno va, para ponerle un ejemplo, uno va al médico y el médico le diagnostica algún problema en su salud, ¿qué va a decir? No le hago caso al médico, yo sigo igual, cuando sabe que está empeorando y no reacciona y más bien hace caso a ese médico y se cura. Claro, o si no dice, ¿para qué he ido al médico? ¿No? Claro, entonces mejor no ir al médico, y no, eso ya no es obrar con madurez, eso no es obrar con responsabilidad. Yo creo que aquí las instituciones requieren de un asesoramiento de algunos actores y personalidades de nuestro medio que pueden ayudarles a nuestros representantes a tener unas posturas mucho más serias, responsables y sobre todo pensando en lo que viene, reflexionando lo que nos ha pasado. El 2012 no nos había servido de nada. Reflexionar, 30 proyectos ofrecidos, ninguno cumplido por un escaño, y resulta que 12 años después estamos peor. Por lo tanto, de aquí en adelante, más que ese escaño, probablemente con políticas serias, con políticas maduras, con políticas visionarias y unificadas, en algún momento por ahí los recupere este departamento, que podía plantearse como un desafío. Pero más allá de eso, hay que hacer tareas año a año, Iván. Y esas tareas es que los municipios, la gobernación, la universidad y un gobierno central, en el caso particular de Chuquisaca, podamos tener una sola visión de desarrollo, podamos ponernos a trabajar en proyectos estratégicos, en programas estratégicos. ¿Qué hacen los municipios? Se supone que son las instituciones públicas más cercanas de cada habitante, porque está más en contacto con la gente. Por lo tanto, ¿qué políticas han generado para evitar la migración? ¿De qué manera están desarrollando eso que dice la Constitución, el vivir bien en las comunidades? No se ve. Por eso la gente se va, porque no hay oportunidades, Iván. ¿Qué estamos haciendo? Divididos, cada uno por su lado. Y aún peor, queriendo generar cortinas de humo, decir, no, que no debería haber censo, deberíamos rechazar el censo.
Además que no tenemos ni siquiera argumentos para eso. Previo al censo, ¿qué han hecho las instituciones? Previo al censo, alguna institución, por lo menos, ha hecho algún ejercicio en base a mucha información que podía cruzar, sobre todo en los gobiernos municipales, a partir de empresas de servicio. No. Que se tiene algún ejercicio de decir más o menos por aquí van los habitantes, pero con información básica, con información real, objetiva, no ha habido, Iván. No Realmente. No ha habido porque, le pongo ese ejemplo, no sabemos cuánta cantidad exacta de desayuno escolar se distribuye, porque podría ser nuestro punto de referencia, no sabemos cuánta cantidad de estudiantes realmente hay en las universidades, no tenemos el dato para comparar, para decir, bueno, tenemos esto, tenemos lo otro, pero el dato debe haber por ahí, pero no tenemos para comparar. Pero, don John, recordará este documento, si tiene Juan José Zamorano en controles, el documento que estamos guardando desde hace una década como una joya. Tenemos un documento, recordará, gestionado por también quien estuvo en el presidente del Comité Cívico, Milton Barón, un documento de compensación para el diputado que perdimos el año 2012. ¿Está de acuerdo con ese tipo de compensación, don John? Ese documento. Bueno, no de esa forma. A ver, creo que he escuchado que se ha trabajado un proyecto de ley, en su momento lo hizo Juan Luis Gantier, posteriormente el doctor Marco Antonio Valdivieso planteó algo similar a lo que sea Sucre Distrito Capital, y entiendo con el Senado o con los senadores de Chuquisaca coordinando, está ahí en la agenda del Senado, lo cual es aplicar un presupuesto anual inscrito para Sucre como capital de Bolivia. Para Sucre puede ser una forma de inyectarle cada año recursos, ya sea vía gobierno municipal o vía universidad, que entiendo dice el proyecto, vinculado directamente a generar programas, proyectos de inversión o programas de investigación en el caso de la universidad. Y quién sabe, para los gobiernos municipales fuera de Sucre y la gobernación, deberíamos generar un presupuesto para ciertas políticas. En lo único que estaría de acuerdo en que haya inversión directa en proyectos son aquellos estratégicos y anhelados por Chuquisaca, que hubiésemos querido se prioricen para un bicentenario, pero bueno, andamos en otra cosa. Por lo tanto, concluir una diagonal Jaime Mendoza, asfaltar una transversal Juan Azurduy de Padilla, una doble vía Sucre-Potosí, una segunda fase del aeropuerto en Alcantarilla, un hospital oncológico o un hospital de cuarto nivel en Sucre, entre otras inversiones que se puedan hacer, sobre todo vinculadas al desarrollo productivo, creo que puede generar una altísima posibilidad de generar algún movimiento en nuestras comunidades. Iván, yo he tenido la oportunidad de estar estos últimos días tanto como el Chaco como por Chuquisaca Centro. Es dramática la realidad, no hay agua, la sequía cada año es aún más alarmante. Por lo tanto, la gente tiene que salir a buscar días mejores porque no encuentra condiciones, porque no hemos enfocado las inversiones donde deberíamos hacerlo. Hoy hay que recuperar nuestras cuencas, hoy hay que empezar a recuperar nuestras fuentes de reserva hídrica en las cuencas. Tenemos que volver a tener agua para el cultivo. Eso de alguna forma va a justificar esas plantas que se vienen haciendo. Yo he encontrado una planta de transformación de manzana que ya se planteó hace 22 años en Azurduy, recién concluyendo, y no hemos potencializado ni hemos ampliado la producción de manzana en el municipio de Azurduy. Algo con el PAR estos últimos años, pero muy disperso, y no con el apoyo técnico que se debería merecer. O la planta de Chirimoy en Presto, alguna vez opinábamos con usted, la materia prima se habrá trabajado previamente, y así hacemos cosas que no funcionan, no se las hace un estudio integral, visionario, planificado, con las etapas que correspondan. Por lo tanto, lo de los proyectos, si es en temas específicos con lo que he mencionado,
podríamos pensar que pueda generar desarrollo y pueda ir enfocado a la visión de Sucre y Chuquisaca, pero por lo demás creo que los municipios tienen que cambiar de enfoque de inversión. O sea, ya arreglar cada gestión la plaza y pensar solo en el pavimento, no pasa nada. Podrá ser importante, pero ya no debe ser prioritario. Hoy hay que recuperar al campo. Y para recuperar al campo hay que recuperar nuestras fuentes hídricas, nuestras fuentes de agua. Con eso recuperaremos suelo y haremos producción. Lo contrario, estamos cada vez en peor situación. Bien, don John Cava, bien, esta entrevista, esta charla, esta conversación, ya la tuvimos el año 2012 y precisamente con usted, ¿no? Que se habían puesto las pilas, que se habló proyectos de compensación, que estábamos mal, que el gas de los bolivianos estaba metido aquí en el departamento de Chuquisaca. Bueno, bien, ya. Bueno, ha pasado una década y estamos no en iguales condiciones, estamos en peores condiciones. Sucre concentrando la pobreza, la cantidad de habitantes, y el resto del departamento vaciándose. Hay varios municipios que han perdido cantidad de habitantes y otros que no han crecido lo suficiente. Ese es el resultado. Bien, usted lo que dice, ¿no? Esa es la realidad. ¿Por qué no la aceptamos? Porque esa es nuestra realidad. ¿A quién pasaría la factura? ¿A quién le pediría cuentas, rendición de cuentas? Al Damián, al Esteban, al gobernador, al rector, a los alcaldes. ¿A quién le pediría cuentas usted, don John? Hemos perdido como departamento estos últimos 12 años y por lo tanto si vamos a responsabilizar de alguna manera, está pues en la institucionalidad, y en el ámbito público el movimiento al socialismo es el que ha manejado por los últimos años, gobierno nacional, todos los gobiernos municipales. Algún alcalde o algunos alcaldes en Chuquisaca habrán salido electos por una sigla y a la semana ya estaban rendiendo pleitesías al gobierno del MAS, y desde luego a las gobernaciones de los últimos 12 años. Son responsables. No, nadie se puede salvar a esta, y la representación institucional que se ha adormecido, Iván, se ha adormecido. Tendrán menos grado porque no está directamente vinculado a lo que es inversión, a lo que es proyectos, pero desde luego que las instituciones y representadas ya sea por un comité cívico u otras instancias, hemos exigido siempre pues que las instituciones públicas trabajen, hagan inversión. Hemos peleado juntos por mayores recursos, porque existan proyectos que se puedan financiar. Responsabilizo a la institucionalidad departamental, en primer grado a las instituciones públicas, gobiernos municipales, gobierno departamental, por supuesto gobierno nacional, la universidad, que tampoco ha jugado el rol que debería jugar, trascendental en los anteriores 10 años, y desde luego en un segundo rango, si usted quiere denominarlo, a la institucionalidad. Se han adormecido, ya no hay esas instituciones que hacían fuerza, pero para reivindicar Chuquisaca, para buscar recursos, para buscar proyectos, para hacer fiscalización cercana a las autoridades. Lo hemos electoralizado y politizado eternamente. Hoy todo lo que se hace ya es pensando en las elecciones del próximo año, lamentablemente. Don John, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga buenas noches y que surjan las iniciativas. Buenas noches. Le agradezco a usted, Iván, agradezco al programa, y espero que a partir de mañana, primero, lo que siempre hemos pregonado con usted y con varios, Iván, unidad. Con unidad esperemos tener por lo menos una visión de departamento y de país. Bajemos la carga burocrática, bajemos el gasto corriente. De los pocos recursos prioricemos la inversión, pero en esa inversión que sea inteligente. Hoy tenemos que hacer una propuesta inteligente. No nos peleemos y nos distraigamos con pelear un escaño. Hay que pelear recursos económicos para esta región, para los municipios, pero esos recursos que sean bien invertidos. Un abrazo, Iván, buenas noches. Buenas noches, fue John Cava, expresidente del Comité Cívico de Chuquisaca.